Muy buenas noches, seguiremos muy pendientes de lo que pueda pasar en Torre Pacheco en esta noche que grupos ultras han calificado de caza al inmigrante. Así están las cosas en nuestro país actualmente. En unos minutos volvemos a conectar con esa localidad murciana para ver cómo evolucionan los acontecimientos, los hechos, pero antes hablaremos de todos los asuntos de actualidad. Nos acompañan en la mesa de análisis Marisa Cruz, Elsa García de Blas, muy buenas noches. Un quinto tertuliano, como ven, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Ainhoa Martínez Hoyos, Jesús Maraña. Os pido a los cuatro un titular sintético de lo que está pasando en Torre Pacheco en los últimos días y en concreto esta noche. Ainhoa. Bueno, lo que está pasando es el patrón de la ultraderecha. Es un hecho real, una agresión la que sufrió este vecino de Torre Pacheco, que se instrumentaliza, se tergiversa y a través de fake news, de desinformación, fundamentalmente a través de las redes sociales, se busca crear una realidad alternativa para alimentar ese discurso de odio. Sí, se está siguiendo el manual de instrucciones del trumpismo, ¿no? Hay un nexo clarísimo entre el incidente en cuestión, que como cualquier otro incidente violento tendrá su castigo, tendrá su juicio, etcétera, los grupos ultraderechistas, los bulos y la desinformación y el discurso del odio que genera en ese caos que ellos mismos promueven para aparecer como la solución. La democracia yo creo que no tiene que estar a la defensiva, sino actuar. Marisa. Sí, me parece tremendo lo que está pasando y tenemos que reflexionar sobre todo ello, ¿no? Porque esto en realidad es una degeneración de la democracia y si no la frenamos a tiempo se nos va de las manos y puede ser muy peligroso. Yo creo que es, lo que está sucediendo en Torre Pacheco es un aviso preocupante de lo que puede venir, problemas de convivencia entre la población extranjera y la nacional, y es porque algunos llevan mucho tiempo echando gasolina y era cuestión de tiempo que prendiera la mecha. Como le decíamos, hoy nos acompaña José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente del Gobierno. Presidente, muy buenas noches. Gracias por estar en la televisión pública. La primera pregunta es obligada. Reflexión, usted ha estado 8 años al frente del Gobierno, nunca ha vivido una situación como esta. ¿Qué reflexión? No, pero sí recuerdo, porque estaba en política activa, los sucesos del Ejido en el año 2000, que fueron muchísimo más graves, gravísimos, hubo muertos, recordaremos, y lo superamos. Y, por cierto, gobernaba Aznar, gobernaba el Partido Popular, el Partido Socialista tuvo un comportamiento de colaboración. Este brote indeseable de xenofobia y de racismo es muy minoritario, un grupo de radicales que no sé qué tienen en la cabeza, y al revés, nos debe de servir de afianzamiento de los grandes valores democráticos, de la convivencia con los inmigrantes. Los países y los mejores momentos de cada país han sido aquellos que han sido capaces de acoger a los inmigrantes. Yo les diría a todos estos patriotas que con la bandera de España están amenazando a los inmigrantes, a las personas que vienen a trabajar aquí, que son nuestros amigos, muchos de ellos a familiares, que qué hubieran pensado si a los inmigrantes españoles, cuando estuvieron fuera de España, que este país fue un país triste, pobre. En la dictadura tuvieron que emigrar muchos tenemos conocidos, familiares, que les hubieran tratado así, en Latinoamérica, en Suiza, en Bélgica, en Alemania, en Holanda. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Tenemos que defender los derechos humanos. Somos una sola humanidad. Y el peor registro de la condición humana es cuando sale la xenofobia y el racismo, es la más lamentable. ¿Pero por qué surge esto? ¿Hay alguien que lo esté...? Evidentemente estamos asistiendo a mensajes políticos de odio, de xenofobia, pero para que calen tanto, ¿usted cómo ve que ha estado en la presidencia del Gobierno la colaboración entre los partidos políticos o el lenguaje que pueda haber entre unos y otros? El lenguaje en muchos casos es irresponsable. Yo oigo a algún dirigente político, especialmente de la derecha o de la ultraderecha, y digo, no saben lo que están diciendo. Sencillamente, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están sembrando. Han optado por esa vía. Tenemos, desgraciadamente, la estela trumpista. No olvidemos que el líder de la derecha mundial en estos momentos es Donald Trump. Y lo que creo que no quieren la inmensa mayoría de los españoles, sean de derechas o de izquierdas, es ver que pasa en nuestro país algo parecido a lo que estamos viendo con la deportación, con la persecución, con la detención de tantas y tantas personas inmigrantes en Estados Unidos, latinoamericanos. Todos tenemos conocidos, yo tengo amigos latinoamericanos que no salen de su casa en Estados Unidos. El clima creado.
Esto es el trumpismo, es Donald Trump. Y me temo que eso se ha extendido a esa extrema derecha, que ahora sale muy vociferante, muy tal, ¿no? No tiene ningún futuro. Ningún futuro. Los valores democráticos, cuando se defienden, y tenemos que defenderlos, y este es un momento para que no olvidemos la lección, pues son mayoritarios y lo van a ser. Ahora tendremos que esperar al post-trumpismo para que haya un cambio en la derecha y en lo que representa toda esta circunstancia. ¿En toda la derecha? Sí, yo creo que es decisivo, que es fundamental lo que ha pasado, lo que está pasando en Estados Unidos, la locura en la que han caído ese partido republicano, de estar en contra del sistema, negacionista, contra Europa, contra todo, contra Latinoamérica, contra los inmigrantes, un neosupremacismo blanco en un país que dice que ha sufrido porque le han perseguido los demás y es uno de los países más ricos del mundo. Es un auténtico despropósito histórico y lo vamos a ver. Afortunadamente todos los que estamos aquí generacionalmente lo vamos a ver. ¿Cómo se acaba con Lo de esto? aquí me parece, incluso en algún momento, pues un poco patético. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se actúa contra ese mensaje de odio? ¿Con acciones o contracciones como las que hemos visto hoy? Yo creo que hay que actuar con tres caminos. Uno, la ley, como está aplicando el gobierno, con las detenciones, y diciendo que esto es una cosa seria, que no se puede llamar a la cacería, es muy grave, son delitos claros. Dos, tenemos que abrir una reflexión sobre la educación y la cultura. Yo me preguntaba sobre esos jóvenes que están ahí haciendo esa cacería, fíjese, qué valientes, de los extranjeros, qué valientes. Digo, ¿se habrán leído algún libro? ¿Qué educación han tenido? Tenemos que proseguir, profundizar en la educación, en la escuela, en los valores democráticos. Y tres, tenemos que hacer una apelación a la responsabilidad de todos los partidos políticos. Bueno, presidente, el motivo de la entrevista es hablar de actualidad. Esto es actualidad, pero también hay otra actualidad que le influye o le implica directamente como militante del Partido Socialista, como secretario general, como expresidente del gobierno socialista. Con esto de Ábalos y de Cerdán, Sánchez está en su peor momento político como presidente del gobierno de coalición. Para algunos está así desde que empezó su carrera política. Yo creo que no había nacido Pedro Sánchez y la derecha ya estaba pidiéndole su dimisión, sin saber si iba a ser presidente del gobierno. Esta legislatura ha empezado así, con una derecha que recibió muy mal el resultado electoral, que negó la legitimidad, cada acción, que tal, en fin, cada cosa, ya no se sabe cuál es más grave. Ahora hemos tenido estos hechos que son serios, evidentemente, pero creo que el presidente del gobierno, como por cierto, es importante recalcar, ¿no? La democracia son leyes, son instituciones y son procesos. Y aquí tenemos un campo en el que el Parlamento, de manera inmediata, el presidente ha comparecido, ha dado explicaciones, ha tenido un debate y no parece que el Parlamento le haya negado la confianza para ser presidente. Que, por cierto, es un tema importante este, ¿no? Porque no hay una teoría general de la responsabilidad política, ¿eh? No hay. Si vamos a la tradición, ningún presidente en España ha dimitido por ningún escándalo o ningún problema de su ministro o vicepresidentes. Ninguno. Entonces a Pedro Sánchez parece que se le pone un listón desde el primer día, mucho más que a los demás. Esto es así. Pero es que además, nuestra Constitución, inteligentemente, pues le da al presidente del gobierno, que es la segunda jefatura, la segunda autoridad del Estado, le da una protección, una garantía, porque es elegido por el Parlamento. Nada más y nada menos. Y eso hace que en sus manos esté pedir la confianza. Y quien quiere establecer la responsabilidad política del presidente del gobierno tiene un instrumento que no es difícil, porque solo se exige el 10% de los diputados, que es la moción de censura. Yo lo que no puedo entender es que si alguien de la oposición dice que esto es lo más grave que ha pasado en democracia, no presente una moción de censura. Porque sería la responsabilidad, la coherencia, el deber. La moción de censura, la Constitución dice que se puede presentar, la vayas a ganar o no. Pero es como se exige la responsabilidad política en democracia. En la democracia parlamentaria. El líder de la oposición, el presidente del PP actual, Aznar, expresidente del gobierno, Rajoy, expresidente del gobierno, han sido muy duros, durísimos con Pedro Sánchez en el gobierno. ¿Cree que la presión va a crecer, a aumentar, va a llegar a ser insoportable? Bueno, ¿la va a soportar el presidente? ¿Cómo ve la actitud de Sánchez? Desde el momento en que hemos visto por primera vez en democracia los ataques, las denuncias. Hoy ha habido una resolución del Supremo sobre el juez Peinado, que ahorró comentarios, ¿no? Se ha pasado la línea de atacar a los familiares, ahora hasta el suegro también. Pues la ofensiva ha sido muy fuerte,
muy fuerte. Pero debo decir aquí y recordar que no es porque sea Pedro Sánchez Castejón, es porque es el presidente de un gobierno progresista con éxito, con grandes éxitos, con un horizonte de país, creciendo económicamente como ningún otro, récord de empleo, casi 3 millones, subida del salario mínimo del 60%, cohesión social, récord en becas, reforma laboral que ha cambiado la precariedad por la estabilidad y además con una posición internacional de España de la que me siento muy orgulloso. Fíjese, hoy ha salido una noticia de Francia bien interesante, diciendo que el gobierno de Francia ha dado una voz de alarma. Tenemos que recortar 40.000 millones. Recortes sociales, porque tenemos una gran deuda, un gran déficit. Y ese país ha apoyado el 5% de gasto de defensa en la OTAN. Bueno, pues fíjese qué diferencia. España no ha apoyado coherentemente, porque no tiene ningún fundamento, ese 5%, y no solo no tenemos recortes, sino que tenemos ampliación de derechos, tenemos una recaudación y un crecimiento económico poderoso, y una posición internacional digna en defensa del multilateralismo, de la coherencia y de la paz. Este es el problema, este proyecto. Yo por eso digo, oye, sí, nos tenemos ahora un problema serio ante la justicia. ¿Qué debe sustanciar la justicia? Porque la política se sustancia en el Parlamento y la justicia en los tribunales. Y por tanto, no tenga ninguna duda, el PSOE, que tiene 146 años de historia, pasa situaciones infinitamente más difíciles. Este es un gobierno con grandes logros sociales, con horizonte, con rumbo, comprometido con grandes valores. Y desde luego tiene todo el apoyo del Partido Social, del 99% del Partido Socialista. Yo les digo a los militantes, no, vamos. No, que no nos dejen intimidar. ¿Qué es lo que buscan? Intimidar, asustar, para que no vayamos al combate cuando este es el balance del país. Fíjese, escuchaba con esto de la inmigración y con esto que se ha pasado en Murcia, ¿no? Decía hoy la presidenta Ayuso, decía, no, siempre que gobierna la izquierda hay inseguridad. Y digo, pero ¿y elegido? ¿Y no sabes que la tasa de criminalidad está ahora más baja que hace 15 años? ¿Y no sabes que cuando salí del gobierno había 155.000 policías y guardias civiles? Rajoy lo deja en 142.000 y ahora hay 157.000 otra vez. Que hemos aumentado el 0,5 al 0,66 el gasto en seguridad del PIB. Esta es la España de este gobierno progresista. Esto es lo que combaten, porque saben obviamente que lleva 7 años este gobierno y con este balance pues tienen que ir a la yugular. ¿El PSOE no habría hecho lo mismo? Es decir, si estando en la oposición y al PP le sale que sus dos secretarios de organización, uno va a la cárcel y otro está imputado, ¿no actuarían de lo mismo pidiendo responsabilidades políticas al presidente? Hay que ver cómo actuaron unos y otros. Yo creo que Pedro Sánchez ha actuado con rapidez, ha comparecido y, por supuesto, las personas que están investigadas no están en el Partido Socialista. Y ha hecho una declaración política de que se hacía cargo de la situación, ha pedido perdón. Dicho esto, como he referido hace un momento, dejemos que la justicia actúe. Estamos en una fase de instrucción. Recuerdo que el presidente Pedro Sánchez puso la moción de censura después de una sentencia. Y yo recuerdo, porque yo era presidente cuando empezó la Gürtel y Bárcenas y todo aquello, yo recuerdo que guardé un prudente respeto a la actuación judicial, a que la justicia actuara, porque no puede ser que de cada diligencia policial, que respeto, tenemos jueces, fiscales y policía judicial que respeto y apoyo, porque creo en ellos, una excepción que siempre hay, no puede ser que eso dé lugar a una sustanciación política en el proceso. No, la política es del Congreso de los Diputados, es del Parlamento, es de la confianza del presidente. Y desde luego, sin duda alguna, mi opinión, se la he trasladado al presidente, es que esté más fuerte que nunca, y al Partido Socialista que estemos dispuestos, porque el balance es impresionante, lo digo así, impresionante, en lo económico, en lo social, en la política exterior. Queda la vivienda como gran tema, sin duda, que vamos, por supuesto, nosotros somos un partido que mira hacia adelante. Tenemos historia porque siempre hemos labrado el futuro y tener esperanza. ¿Asumimos las consecuencias? Por supuesto. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. Pero si todo va tan bien, ¿por qué hay esta crispación en la sociedad? Bueno, normalmente cuando gobierna el Partido Socialista la hay. Fíjese que yo, claro, a veces periodistas me dicen, no, nunca ha habido ahora, esto es lo más grave. Y digo, no, para mí no. Yo llegué al gobierno ganando unas elecciones ampliamente,
con 165 escaños, creo recordar, después de un gravísimo atentado, y estuve 1 año y medio soportando que había habido una conspiración en la que estábamos todos metidos, Marruecos, ETA, no sé cuántos, para provocar el atentado que costó 200 y pico muertos y que yo llegara al gobierno. Y yo soporté eso. Y contuve, y esperamos a la justicia, y hubo una comisión de investigación y comparecí en el Parlamento. Eso sí que es grave. Eso sí que fue grave. Y ahí estuvieron polarizando, radicalizando, intoxicando, mintiendo. Por cierto, ninguno ha pedido perdón de todos los que abordaron la teoría de la conspiración. No han tenido la gallardía, la dignidad. Son unos cobardes. Porque eso es lo más grave que ha pasado. A mí me parece que más grave que puedan insinuar, dejar la sombra, la duda, a un gobierno elegido en las urnas, después de un atentado, que alguien había participado y que había conspirado, eso para mí ha sido lo más grave. Ahora puedo decirlo un poquito más alto, pero lo contuve, lo soporté. Qué casualidad, siempre. Y luego cuando inicié el proceso de diálogo con ETA, pues también se polarizó y se crispó. O cuando aprobé el matrimonio homosexual, ahora con la ley de amnistía. Pero fíjese, tomemos la reflexión, si se puede hacer el histórico. Todos estos cambios o decisiones o leyes que ha adoptado el Partido Socialista, que por cierto han sido los grandes cambios, los ha hecho siempre el Partido Socialista en España, siempre, han sido con una gran oposición del PP, con una hipocresía absoluta, como ahora con la amnistía. Igual que el matrimonio homosexual. Yo he recuperado el recurso de inconstitucionalidad que hicieron a la ley del matrimonio homosexual y es casi igual que el recurso a la ley de amnistía. Esto no está en la Constitución, no cabe, es arbitrario, no sé qué, no sé cuál. Para luego, ¿qué? Pues todos vivir felices con el matrimonio homosexual, los primeros del PP. Y este país vivirá mucho mejor, también si hay un gobierno del PP, con la amnistía aplicada. Esta es la verdad verdadera. Luego le pregunto por la amnistía, por la financiación, sí, claro. Pero antes, para acabar con este asunto, primero dice que el presidente tiene que aguantar, el partido tiene que aguantar. ¿Usted habla con el presidente de vez en cuando? Sí. ¿Cómo lo encuentra? Porque lo hemos visto incluso, ya era alguien delgado, más delgado, incluso se dice que demacrado, lo ha pasado mal, pero imagino, yo es creo evidente. Que no está más delgado porque coma menos, pero bueno, a lo mejor es que hace más deporte. No, le puedo decir, hombre, yo creo que para ser objetivos, porque esto es constatable, el día que salió el informe de Santos Cerdán, que a todos nos sorprendió absolutamente. Yo he tenido una relación en los últimos tiempos con Santos Cerdán, expresé mi confianza públicamente. O sea, nunca he tenido el más mínimo síntoma de un comportamiento que pudiera llamar la atención y, por supuesto, tiene el derecho a ejercitar la defensa. Esto me parece que es constitucionalmente muy importante. Ese día yo creo que sí estuvo muy afectado, pero le puedo asegurar que hoy está muy bien. ¿Qué piensa de las filtraciones constantes de los datos de la UCO? ¿A un gobierno lo puede tumbar un informe policial? Hay que esperar a una resolución judicial y, en todo caso, esta secuencia de datos, algunos no del todo correctos, como hemos comprobado incluso últimamente, ¿qué opinión le merece? Yo tengo un gran... Es decir, lo he dicho, lo dije cuando eran... O sea, fíjese que Rajoy y el PP salió diciendo esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Cuando empezaban los Gürteles, porque han sido varios Gürteles, y los Bárcenas. Hemos visto a Pedro Sánchez decir que esto es una trama. No, ha salido y ha dicho, he perdido la confianza, me siento engañado, pido disculpas, pido perdón. Hay diferencias, hay claras diferencias. Ahí está la hemeroteca, como yo reaccioné, pero le diré, yo respeto extraordinariamente, tengo confianza en los magistrados, en los fiscales, en la UCO. La UCO es una institución de la democracia. La UCO es una institución de la Policía Judicial, que es una creación de la democracia, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No olvidemos esto. Porque parece que a veces se habla de la UCO o la Guardia Civil o de la Policía, como no. Son instituciones, organismos de la democracia. Hacen una tarea importante para sustanciar lo que es la justicia. Que, insisto, hay que esperar a todo el procedimiento, el trámite. ¿Que cometen errores? Por supuesto. ¿Cómo no van a cometer errores? ¿No?
Ayer leía el tema del fiscal, que yo creo que es un error de transcripción, de que si Santos Cerdán desde Ecuador era secretario de organización, pero hacen su trabajo al amparo y con el respeto de las leyes y todos tenemos que apoyarle. Y le diré, pero tenemos que respetar el procedimiento judicial. A mí me parece inconveniente que un informe, una diligencia, que obviamente no es algo que esté contrastado hasta el final de una sentencia, no puede condicionar la vida política, no debería condicionar la vida política. Esto es un razonamiento que me parece evidente. ¿Que tiene efectos políticos? Sí, los ha tenido, porque la condición de investigados ha ocasionado que el presidente del gobierno comparezca y que pase lo que pase, ¿no? Pero deberíamos de tener esa prudencia, entre otras cosas por no cargar esa responsabilidad también a quienes están en la investigación. Porque yo me pongo en el papel de quienes están en la investigación, de los fiscales, y decir, bueno, si hacemos esta diligencia, si hacemos tal, esto se va a interpretar, tiene efectos políticos. Se lo pregunto porque se está investigando al fiscal general del Estado por una supuesta filtración que no está nada claro que la haya hecho él, y se está investigando. Sin embargo, estamos en tiempo real, en horas, conociendo filtraciones de investigaciones que debían ser internas de la UCO. Eso está provocando, digamos, no solo un relato, sino una placenta, digamos, tóxica en este caso, contra el gobierno. Pienso que quien dirige la investigación, que es el juez de instrucción y la Fiscalía, luego esto va a cambiar con la reforma, ¿no?, de la ley Bolaños, como la llaman, pues deberían tener esto en cuenta, evidentemente. Deberían tenerlo en cuenta. Porque yo creo que a todos, los primeros a la UCO, desde luego a los magistrados, y tal, les interesa que nos ande filtrando y que no estuviéramos como estuvimos un mes diciendo va a haber un informe de Santos Cerdán, va a haber un informe de Santos Cerdán. Debería, hay que extremar la diligencia. Y desde luego, sí, claro, si uno se hace la comparación con lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, pues dices, bueno, no sé cómo explicarlo. A mí cuando me preguntan ciudadanos, dice, oye, ¿y por qué hay tantas filtraciones y hasta ahora sí solo se ha investigado lo del fiscal general del Estado? No sé responder a esa pregunta. Pero yo no soy ni fiscal, ni juez, no sé responder a esa pregunta. Sencillamente me la hago, pero no sé responder. Y por tanto, pues que aconsejo que esperemos a ver qué pasa con el tema del fiscal general del Estado. Afortunadamente tenemos un sistema garantista, hay recursos, hay salas. Hoy hay un auto del Supremo sobre la pretensión del señor Peinado de imputar al ministro de Justicia Bolaños, que es, en fin, es una pieza ese auto, ¿no? O sea, luego lo vamos a comentar. Decía, veo bien al presidente, tiene que aguantar y gobernar. No, entiendo. Es su deber. Y además es que lo queremos porque queremos ese país que se está haciendo. Y al PSOE también. El PSOE lo ve tan unido. ¿Qué opina de opiniones constantes de líderes regionales como García Paje, como Lambán, que ya no es líder, pero tiene ascendencia en García Aragón? Paje, no, que algún día no tenga el problemas. Eso es lo que deseo, porque deseará tener solidaridad de los compañeros. Que es una especie de escuela del Partido Socialista, ¿no? Yo, desde luego, que milito desde los 18 años y me siento extraordinariamente orgulloso de pertenecer al partido que creo, lo digo con humildad, más ha contribuido a los avances sociales y democráticos de este país, pues creo que el valor de la lealtad, una mínima lealtad y una responsabilidad, está bien. Yo, si mañana Paje tuviera problemas, que los puede tener cualquiera, o sea, esto es así, serios a veces en un gobierno, ¿no? Pues yo me sentiría solidario. De hecho, me sentí solidario con Paje. De hecho, fui a una cena con Podemos, con Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, para intentar ayudar a que Podemos votara a Paje, porque en aquel momento, bueno, yo no tenía mayor obligación, ningún deber. Fui convocado a esa cena para eso. Me sentí solidario. Entonces, bueno, yo sí. Además creo una cosa, cuando cumples años, bueno, Paje ya tiene, en fin, yo soy mucho mayor que él, pero te das cuenta de algo, pasas la hemeroteca y digo, qué bien te sientes cuando has sido con tus compañeros correcto, al menos, leal mejor, y con tus adversarios, pues si no has sido muy duro, si no has caído en la descalificación, en el insulto personal, en las familias, qué bien te sientes, ¿no? Porque qué bueno es ese principio kantiano de decir que acusar lo menos posible y presumir lo menos posible en la vida, ¿no?
Hablaba del PSOE, dice que está unido en el 99%. Lo que no parece que esté unido en el 99%, ni bastante menos, es en el capítulo de la financiación singular de Cataluña. Prácticamente todos prácticamente, no solo los presidentes del PSOE del régimen común, sino los líderes del PSOE en las comunidades del régimen común, no ven muy claro esto de la financiación singular de Cataluña. ¿Usted cómo la ve? Me alegro que me haga esta pregunta. No, por favor, eso no me lo diga. Como dice el clásico, No me ¿no? lo diga. ¿Por qué? Porque es un tema que obviamente conozco muy bien, porque me tocó un nuevo modelo de financiación, y diré algunas consideraciones, que por cierto estamos empezando el debate, ¿eh? Estamos empezando. Pero primero, al Partido Popular. Aquí se cambió un modelo de financiación por el Pacto del Majestic. Y cuando lo hizo Aznar con Pujol, que cambió, fue la primera cesión del IRPF, la más grande, vamos, y por cierto, la transferencia de competencias y demás. Eso era una operación de Estado, titulaban los medios conservadores. Ahora estamos vendiendo España, si lo hace el PSOE. Es que la hipocresía, la legitimidad, por eso yo decía el otro día, cuando me parece que había un artículo de Marisa Cruz, del Tumás y tal. No es el Tumás. No. Sí, Luego entramos en el diálogo, sí. No, Marisa. me interesa mucho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener una cierta autoridad. O sea, uno puede hacer una crítica, la oposición tiene que criticar siempre. Pero, hombre, el diapasón de la crítica tienes que medirlo, entre otras cosas, en función de las consecuencias y también de tus antecedentes. Pero claro, cuando yo escuché en el Congreso del PP a Aznar y a Rajoy ponerse como ejemplos de lucha contra la corrupción para feárselo al presidente Sánchez, o sea, es que fue el Congreso del PP quien empezó con el Tumás. Decir a Rajoy, dice, cuando yo tuve problemas lo llamó. Problemas Gürtel, Bárcenas, problemas, dijo. Problemas, son problemas. Si son problemas lo que pasó al PP, serán problemas lo que pasó al PSOE. Y Rajoy dijo, lo habríamos combatido. Yo entiendo que se tenga que defender, todos los presidentes defendemos nuestra tarea, también entiendo que se le relevó de la presidencia una moción de censura, pero hombre, por favor. No, es que eso fue la antesala. O sea, es que Feijóo llegó a ese debate con Aznar, que ha tenido varios ministros como ha tenido, y con Rajoy, que le pasó lo que le pasó, y llegaron allí, oiga, no es el Tumás, ellos empezaron así, y lo que a mí me parece que sí se debe hacer en democracia es tener un poco de autoridad, un poco de legitimidad. Claro, el PP en esto debería, otros partidos no, pueden ir mucho más duros, pero el PP debería de ser un poco más prudente. Y dos, me parece que es importante también, es que la democracia es comparar. La democracia, la competición democrática, afortunadamente, es comparar. Y hay que comparar los comportamientos, claro, por supuesto. Es muy difícil aguantar siempre una legitimidad plena para subir ahí y decir, yo soy el más honesto, el más transparente, mi partido es el mejor y usted es el peor. Esto no es creíble, no resulta creíble. Y por eso siempre me pregunto, ¿por qué no presenta Feijóo la moción de censura? Si este es el caso más grave de la historia democrática, ¿por qué no la presenta? Es una buena pregunta, ¿no? Dicen que le faltan 4 votos. Dicen Pero que la Constitución no dice cuántos votos hay que tener. Oiga, si usted cree que esto es lo más grave, yo voy a exigirle a usted la responsabilidad política. Eso es lo que corresponde en democracia. Y otro debate. Y otro debate. Porque cada vez que hay un debate, permítame que hasta alguna encuesta que he visto por ahí, algún periódico no sospechoso, pues decía que, en fin, que el debate había salido como había salido, que Pedro Sánchez había salido bastante airoso. Bueno, eso coinciden bastante las crónicas en ese sentido. Pues venga, otro debate. Pero le pregunto por la financiación autonómica y usted me dice, sí, la crítica del PP, que por cierto critican la corrupción cuando ellos la tuvieron más. Sí. No, pero mire, yo en este caso, pero en este caso, presidente, no solo critica el PP, también critican varones socialistas, presidentes regionales, Adrián Barbón, que no es antisanchista, Paje puede ser antisanchista, siempre está en la crítica, pero también lo critica. Antisanchistas hay algunos, sí. Pero, por ejemplo, el líder de Extremadura, el líder de todas las comunidades socialistas del régimen común están de entrada... Conozco el trámite y el tracto de cómo va a suceder esto. Mire, la negociación del modelo de financiación autonómica siempre es multilateral y bilateral. Yo cerré un modelo y siempre con cada comunidad autónoma tenías luego que hacer tus cosas, ¿vale? Tus ajustes en el modelo, que una inversión aquí, que no sé qué.
Todas las comunidades tienen su singularidad. 1. 2. Vamos a los datos. Si este modelo que se ha empezado a pactar ahora se aprueba, dentro de 5 años tendremos que ir a un dato que es el definitivo de cómo es nuestro país, el equilibrio de nuestro país, que es la financiación per cápita en comunidades autónomas. Es decir, cuánto gasta el Estado para el modelo de financiación por comunidad autónoma. Y ahora, bueno, las comunidades autónomas están ahí, son datos públicos. Mejor financiadas son aquellas que tienen la población más envejecida y que tienen una demografía y una dispersión geográfica. Y eso se cambia mal, estructuralmente. Estructuralmente se cambia mal. 2. Hombre, se asustan porque la Agencia Tributaria de Cataluña pueda elevar sus competencias. Pero en el año 92, Manuel Fraga Iribarne propuso la administración única. Ya se nos ha olvidado. Sí, yo la recuerdo. Estuvo 2 años dándola como su era primer él. mandato como presidente de la Junta. Y Pujol y Arzayus salieron aplaudiéndole. La administración única es mucho más, era que todo lo gestionara la comunidad autónoma. Nuestra Constitución establece, y quien lo primero lo hizo fue el PP, la delegación de competencias y la transferencia. Pues claro que puede ser. ¿Y por qué no va a poder gestionar los impuestos, como pasa en muchos estados federales? La recaudación, que tiene una virtud. Porque fíjese, si una cosa como presidente de gobierno me van a entender todos los ciudadanos perfectamente, es lo siguiente. El Estado, el gobierno central, el Parlamento más bien, es el que establece y recauda los impuestos. Y el que le pide a los ciudadanos, oye, paga esto. Y quien mayoritariamente gasta son las comunidades autónomas, que recaudan muy poco de su propia decisión. Hay un déficit de corresponsabilidad fiscal. Y a mí me parece muy bien que recauden más. Porque así el ciudadano sabe que este gobierno me recauda X o X20. Esto es muy importante, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que esto es progresista. Esto es progresista, incrementar la corresponsabilidad fiscal. Progresista, sí, progresista. Lo que no es progresista es decir, oye, pedir al gobierno central, yo le cuento la experiencia. Hice una ronda con todos los presidentes autonómicos, nada más elegido presidente de gobierno. Y cada uno me llegó allí con sus peticiones. Infraestructuras, centros tecnológicos, financiación autonómica. Y le dije a mi gabinete, hacer la suma, 3 PIBs, o sea, el equivalente a 3 productos interiores brutos de España. O sea, esto, oiga, las comunidades autónomas tienen que tener su corresponsabilidad. Y termino con la solidaridad. Cataluña ha sido, hasta hace unos años, que Madrid ocupa sin duda el primer lugar, la comunidad autónoma. Hay quien dice, no, esto es un impuesto personal, pero es que hay una financiación territorial, está en la Constitución, hay una financiación autonómica, y se sabe de dónde provienen los ingresos, mayoritariamente. Ha sido la comunidad que más ha aportado, hasta, insisto, hace unos años, Madrid es ahora, sin duda, con Baleares y tal, la que más ha aportado. Hay que reconocérselo a los ciudadanos de Cataluña. Hay que reconocérselo, porque si no, no entendemos lo que es la convivencia. Como yo hoy se lo reconozco a los ciudadanos de Madrid, que aportan mucho al conjunto. Se lo reconocemos, a unos y a otros. Y cualquier modelo, con singularidad o no, porque hay singularidad. Cataluña tiene las prisiones, Cataluña tiene mozos de escuadra. Quieren gestionar más impuestos, quieren decidir más. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ese es un modelo de corresponsabilidad. Y hay que decir más, la solidaridad está garantizada en nuestro sistema. Es un sistema muy solidario, lo va a seguir siendo, y me parece, y termino, que todos tendríamos que desear que Cataluña, que es el 25% de las exportaciones del país, nada más y nada menos, exportaciones que nos están haciendo tener un crecimiento económico sólido, esté bien financiada. Nos interesa a todos. Esté mejor financiada, nos interesa. Porque Madrid tiene una fuerza por la capitalidad, como todas las capitales europeas, por cierto. Eso es un fenómeno que se ha producido, que económicamente está poderosa. En fin, no le quito ni un mérito al gobierno de Madrid, pero es así objetivamente, está poderosa. Entonces son los dos grandes pilares. Necesitamos a una Cataluña fuerte, económicamente bien financiada, lo necesitamos por el conjunto de España. Enseguida le va a preguntar, tenemos 9 minutos para 4 preguntas y 4 respuestas. Se lo digo, breve, aunque no lo digo tanto a los tertulianos como al invitado. Pero ya que me lo decía,
la financiación singular, el modelo de corresponsabilidad fiscal, las comunidades autónomas son Estado, a fin de cuentas. Si eso es Eso decía Fraga, sí, sí. Pero si eso es progresista, Adrián Barbón no lo es, No, el pero líder del déjeme, PSOE en Adrián Extremadura Barbón no lo es. Está ya peleando por salir lo mejor posible. Si esto me pasó a mí, yo también tuve presidentes del PSOE y por supuesto del PP que a la primera de cambio se quejaban, criticaban, no sé qué. ¿Por qué? Porque al final va a haber una mesa de negociación de cada uno de ellos donde van a ir a sacar, como es normal. Es normal. Porque si sales diciendo, me gusta lo que ha pactado Esquerra y el gobierno, pues ya claro, vas a la mesa de negociación desarmado. Este es el truco, este es el tracto, este es el proceso. Bien, vamos con el turno de preguntas. Elsa, Marisa, Ainhoa y Jesús Maraya. Elsa. Buenas noches, presidente. En el entorno de Pedro Sánchez ponen su ejemplo para que Pedro Sánchez no dé paso a otro candidato en las próximas elecciones generales. Argumentan que usted, cuando dio el testigo a Alfredo Pérez Rubalcaba, aquello no dio buen resultado. ¿Qué piensa? ¿Piensa que su precedente aconseja a Sánchez sí, pero haría un matiz. no dar paso a otro candidato? Yo no di un paso atrás. Yo tenía un compromiso con Sonsoles, que es lo más importante de mi vida, de que solo iba a estar 8 años en la Moncloa. O sea, que esto lo saben. O sea, Pepe Blanco, y hoy no lo tenemos con nosotros, desgraciadamente, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo sabían. Eso se activó. O sea, que es una situación distinta. Pero añado, sí, sin duda, creo que, por una razón, fíjese, lo voy a explicar muy fácilmente. Es decir, nadie como uno defiende su tarea, en convicción, en credibilidad. Nadie como uno defiende su proyecto. Y si tú tienes ganas de defender tu proyecto y tu tarea, lo vas a hacer mejor que nadie. O sea, yo que apoyé a Rubalcaba y le quiero y le quise, pues claro, cuando le veía que no tenía interiorizado el sentimiento, la convicción absoluta de lo que había sido mi tarea. Es que eso es humano, es normal. Entonces sería completamente otra etapa, mucho más arriesgada electoralmente. No digo que no pueda ser, pero más arriesgada. Es decir, y sobre todo, cuando dices, tiene un balance como el que tiene, es que tiene un balance espectacular. Es que, en fin, yo lo he invitado muchas veces aquí a tener un debate con todos los presidentes que estamos aquí, que hemos ido. A ver quién tiene un balance en lo económico, en lo social. Hay quien piensa, en al lo contrario, presidente, que Sánchez podría arrastrar al partido con su desgaste. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? No, yo creo que es como siempre. Mire, hay un fenómeno que yo lo he vivido, es la identificación del líder con su partido y con sus militantes. Eso es un vínculo que es muy difícil de transferir y que no se crea de la nada, a no ser que seas alguien súper consagrado. Porque además, otra experiencia que tenemos todos, es que nunca sabes, hasta que alguien no tiene el maillot amarillo, no sabes cómo va a defenderlo. No sabes cómo va a subir las cuestas del Tourmalet. Te parecerá el mejor o la mejor, ¿no? La mejor podría ser mejor, pero nunca lo sabes. Pedro Sánchez está contrastado. O sea, lo hemos visto en este debate. O sea, yo digo, llegó en una situación difícil, objetivamente, difícil, ¿no? Hizo un debate políticamente potente, en una situación muy difícil, salió muy bien. O sea, que es un maillot amarillo contrastado. Esto lo saben los militantes, lo sabe el partido y lo sabe el PP, porque si el PP pensara que Pedro Sánchez es el lastre hoy, ya le dejarían en paz, estarían felices, ¿no? Oye, que siga. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Fácilmente. Marisa. Sí, presidente, quizá por eso el PP no presenta la moción de censura. No se atreven. Bueno, yo le veo muy entusiasmado, debate? le veo entusiasmadísimo con la labor de Pedro Sánchez, y dice que tiene horizonte, que tiene rumbo, que lo ha hecho todo muy bien, que tiene futuro. Pero entonces, ¿cómo implica usted que ni siquiera se atreva a presentar unos presupuestos? Llevamos toda la legislatura sin presupuestos. Los que tenemos son hechos por un gobierno anterior y aprobados por un Parlamento distinto, y parece que no hay perspectivas. Estemos de acuerdo en dos cosas, a ver si nos podemos poner de acuerdo en dos cosas. Primero, no ha afectado a la buena marcha del país, en lo económico y lo social, para nada, porque siempre hay márgenes de hacer cosas. Ese es primer hecho objetivo. Segundo hecho objetivo, sí, yo comparto que hay que intentarlo. Y creo que la voluntad de Pedro Sánchez es intentarla. La realidad parlamentaria es la que es, no es fácil, pero yo pienso que el gobierno lo va a intentar.
Ainhoa. Sí, buenas noches. Presidente, ha hablado de que el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, tiene el 99% del apoyo del PSOE. No sé si en ese 1% encuadra a otro expresidente del gobierno, que es Felipe González. Me gustaría preguntarle qué le pasa por la cabeza de expresidente a expresidente cuando escucha declaraciones como que él no votará al PSOE en las próximas elecciones, y si ha hablado con él, le ha descolgado el teléfono y le ha dicho: Felipe, tenemos que hablar. No, esto de expresidente a expresidente me recuerda de ganador a ganador, sí. Que fue la frase brillante de Óscar Puente. De este brillante político que es Óscar Puente, ¿no? Que para mí es una de las grandes revelaciones de los últimos años. Bueno, pero no le he preguntado. No le quiero preguntar. O sea, yo siempre votaré al PSOE, sea quien sea, por supuesto, porque lo siento como un deber, como un compromiso. Pues no sé qué piensa, no sé qué le ha pasado. A él le votamos todos, le apoyamos todos, en situaciones difíciles a veces, muy difíciles. Muy difíciles. Fíjese, yo alguna vez lo recuerdo y digo, madre mía. Yo era portavoz de prisiones en una etapa del gobierno de Felipe González, como joven diputado meritorio, ¿no? Marisa me conocía bien de esa etapa, y me tocó defender el tercer grado a Amedo y Domínguez. Puntos suspensivos. Quiere decir que no estaba muy convencido del encargo. No, hombre, no era una cosa amable, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues lo hice porque apoyaba a Felipe. Porque apoyaba a Felipe y que he creído siempre en su tarea de gobierno. Y además tuvo muchos líos, pero he creído en él y creo que hizo una gran tarea por España. Falta lealtad, presidente. Falta lealtad a Pedro Sánchez. No es Pedro Sánchez. Yo creo que él estaría mucho más feliz siendo más amable con el PSOE. Porque no hay nada mejor en la vida que la gente te reconozca y te quiera, los que te han querido siempre. Los que te han querido siempre. A mí me produce una cierta, en fin, me afecta, debo decirle, porque yo he tenido por Felipe una devoción casi patológica, ¿no? Cosa de la que luego aprendes en la vida que no conviene. O sea, solo Borges, alguna Bach, una cosa de Sonsoles, poco más, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría que estuviera en otra actitud, pero bueno, en fin, le respeto. Él a veces me ha lanzado alguna dardo y tal, pero yo no le voy a contestar. Última pregunta, Jesús. Presidente, ha mostrado reiteradamente un respeto absoluto por la justicia, por los instrumentos judiciales en democracia, etc. Pero hemos asistido y venimos asistiendo a distintos procesos judiciales, que como mínimo parecen bastante discutibles. Decisiones judiciales que tienen imputados, pues, desde la mujer del presidente del gobierno al fiscal general del Estado, ¿no? Y algo que me parece todavía más preocupante o más trascendente, todo lo que ha venido ocurriendo respecto al Tribunal Constitucional. Hemos escuchado críticas incluso personalizadas en el presidente, pero también en la institución, deslegitimando. En ese sentido, que conozcamos también decisiones desde Bruselas, como hoy mismo, que los servicios jurídicos de la Comisión Europea pues, dicen que no ha afectado a los fondos europeos la ley de amnistía, pero sin embargo dicen que no ven el interés general en la ley de amnistía. Sí, que por cierto no sé quiénes son para juzgar eso. El interés general lo tiene que ver el Parlamento de la Nación, claro. Sí, pero esto contribuye a esa deslegitimación. Me parece muy interesante, algo, ¿no?, la pregunta, porque yo he empezado mi intervención haciendo un recordatorio de lo que es la democracia, que son instituciones, procesos, leyes, por supuesto, ante todo. Y la primera, la Constitución. Pero, por ejemplo, que hemos vivido en los últimos tiempos, es verdad, sobre todo con la ley de amnistía, ahora con la ley Bolaños, una reacción de una parte de la judicatura, pues una reacción fuerte, contundente, con expresiones y actos que yo creo que la política no debe de hacer, no debe responder recíprocamente, porque tenemos que dar ejemplo. Es decir, la ley de amnistía es una ley constitucional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y lo menos democrático y lo menos constitucional que hay en este país es cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional, por la propia naturaleza del sistema, porque es la única voz que tiene autoridad legítimamente constituido como está para decir que una cosa es constitucional y otra no. Deslegitimarlo es un error a los que lo hacen. No se dan cuenta que tiran piedras contra ellos mismos. Esta es mi opinión. Y quienes han deslegitimado o han intentado deslegitimar una ley aprobada por el Parlamento. La ley es la expresión de la voluntad popular.
Fíjese, cuando hablábamos de la ley de amnistía se decía, no, es que no está la amnistía. Y tampoco el matrimonio homosexual, ni la interrupción voluntaria del embarazo. Es que tenemos una democracia... No está en la Constitución. No está en la Constitución, por supuesto. No está en la Constitución. Tenemos una democracia abierta. Y el legislador, como muy bien ha dicho el Tribunal Constitucional, puede hacer... Esa es la democracia. Puede hacer aquello que no esté prohibido por la Constitución. Y fíjese, se ha hablado mucho de que si la Constitución prohíbe... No. Vayamos al artículo 85, creo que es, que impide que la iniciativa legislativa popular toque el derecho de gracia. Por tanto, el legislador puede legislar sobre el derecho de gracia. Y el derecho de gracia es indulto y amnistía. Y termino. Es mucho más democrático la amnistía que los indultos. ¿Por qué? Porque la amnistía se aprueba en un parlamento con un debate público y se vota por los diputados de la nación. El indulto es una concesión graciosa del Ejecutivo. Y añado, sí, el tiempo, como pasó con el proceso de diálogo con ETA, que llevó al fin de la violencia en este país, el tiempo reconocerá el esfuerzo y la valentía política de la mayoría parlamentaria y de Pedro Sánchez con la ley de amnistía. No tengo ninguna duda, absolutamente ninguna. Lo vamos a vivir, ustedes sobre todo que son más jóvenes, se recordará. Y veremos cómo el PP, si tiene que gobernar y pactar con Junts, dirá, bueno, ¿qué dije de la amnistía? Bueno. Queda esto en la hemeroteca. Queda en la hemeroteca, como todo lo que dice. Yo le tengo que dar las gracias por estar aquí, en la televisión pública, por no rehuir ninguna pregunta, por contestar incluso preguntas que pueden ser delicadas sobre el entorno y la interioridad del partido y del gobierno. No, el partido está mejor de lo que se cree el PP. ¿Sí? Sí, y el presidente también. Y lo vamos a ver. Bueno, pues yo en cualquier caso le agradezco que haya estado aquí en la noche en 24 horas en la televisión pública y esperando ya inmediatamente en tiempo real las reacciones a algunos titulares que nos ha dejado a lo largo de esta noche. Presidente, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy es el primero...